La puerta de vidrio del Café Magnafi se abrió con un leve tintineo y, por un instante, todo el lugar pareció detenerse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo por completo. Un hombre entró desde la tormenta, completamente empapado por la lluvia de Nueva York, con el agua resbalando por los bordes de su chaqueta de mezclilla desgastada y acumulándose en un pequeño charco a sus pies. Su camiseta descolorida se adhería a su pecho, sus pantalones cargo estaban manchados como si hubiera caminado kilómetros por calles mojadas, y sus zapatillas parecían haber cruzado medio país sin descanso. Una vieja mochila colgaba de sus hombros, la tela tan desgastada que parecía lista para deshacerse en cualquier momento. Su mandíbula sin afeitar y sus ojos cansados y sombreados completaban la imagen de alguien que claramente no pertenecía a aquel lugar pulido de ya suave, pisos de mármol y lujo silencioso. El silencio se extendió por el café como una ola lenta. Hombres con trajes italianos a medida detuvieron sus conversaciones y levantaron la vista. Mujeres con cabello brillante, tacones altos y bolsos de diseñador inclinaron la cabeza, examinándolo con curiosidad disimulada. Un ejecutivo cerca de la ventana acercó su maletín de cuero a su pierna, apretando el mango como si el desconocido pudiera arrebatárselo y huir. El recién llegado dudó junto a la puerta, los hombros ligeramente encorvados como si pudiera sentir cada mirada clavada en su ropa mojada. Su mirada recorrió las luces doradas, el cristal reluciente y los estantes llenos de tazas que costaban más que cualquier cosa que él llevara encima. Por un breve segundo, pareció que tal vez se daría la vuelta para volver a la lluvia antes que soportar allí aquel juicio silencioso. Detrás del mostrador, Sophie Bennett limpiaba la máquina de espresso, con las manos moviéndose en el ritmo automático que nacía de turnos interminables y poco sueño. No lo vio primero, sintió que el ambiente cambiaba. El murmullo de conversaciones se adelgazó. El leve tintineo de cubiertos se ralentizó. Era el tipo de silencio que normalmente anunciaba problemas, o al menos drama disfrazado de elegancia. Curiosa y ya ligeramente tensa por otro día agotador, levantó la vista del metal brillante y vio al desconocido empapado. También vio las miradas que lo seguían, ojos afilados que recorrían su chaqueta, sus zapatos, su mochila, midiendo y descartando. En algunos rostros apareció un desprecio apenas oculto, la expresión de quienes creen que el dinero les da derecho a decidir quién pertenece a cada espacio. Sophie conocía esas miradas. Las había sentido sobre ella, cuando sus zapatos estaban más gastados que ahora, cuando contaba monedas en su bolsillo mientras cargaba bandejas con bebidas que costaban más que sus comidas del día. Una ira familiar se agitó en su pecho, no la salvaje que explota, sino la firme que nace de vivir demasiado tiempo en un mundo donde la amabilidad es condicional y el respeto tiene precio. Sin darse tiempo para pensarlo, dejó el paño sobre el mostrador y se alejó de la máquina. Sus zapatillas chirriaron suavemente sobre el piso pulido mientras caminaba hacia la puerta, un pequeño sonido que se atrevía a romper aquel silencio pesado. Ignoró la mirada de su gerente. Ignoró cómo una mujer cerca de la entrada se aferró más a su abrigo, como si la presencia del hombre empapado pudiera manchar la tela. Sophie se enfocó solo en él. Cuando se detuvo frente a él, suavizó su expresión, expulsó la irritación de su voz y la reemplazó con una calidez genuina. Le ofreció una sonrisa simple y amable, del tipo que reserva para quienes parecen necesitarla más. Hola, lo saludó con suavidad, como si fuera un cliente más y no un espectáculo de ropa goteando. El hombre parpadeó, sorprendido. Era evidente que esperaba algo muy distinto, una orden fría para que se fuera, un dedo señalando la salida, quizá incluso seguridad, no amabilidad envuelta en una voz tranquila. De cerca, Sophie vio las gotas de lluvia aferradas a su cabello oscuro y a sus pestañas, el modo en que sus manos estaban ligeramente tensas, como si se preparara para el rechazo. Inclinando la cabeza, le preguntó si estaba bien, si buscaba a alguien o si solo necesitaba un lugar para escapar de la tormenta un rato. Su respuesta llegó en una voz áspera y vacilante, cargada de una humildad cansada. Dijo que solo quería salir de la lluvia y quizá tomar un café, si no era un problema. Las palabras eran simples, pero Sophie escuchó la disculpa escondida dentro de ellas, el temor silencioso de ser una carga en un lugar que claramente no estaba diseñado para personas que lucían como él.
Su corazón se apretó. Sabía lo que era sentirse fuera de lugar, querer encogerse para que nadie notara que no encajabas. No es ningún problema, dijo enseguida, sin una gota de lástima, solo certeza. Con un gesto natural, puso una mano ligera sobre su brazo, no para controlarlo sino para guiarlo, y lo condujo lejos de las miradas que eran tan frías como el clima exterior. Eligió una mesa en la esquina donde la luz era más suave, donde las grandes ventanas mostraban más el desenfoque de la ciudad lluviosa que el reflejo de los clientes adinerados. Le acercó la silla y le indicó que se sentara, que se acomodara, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. Mientras sacaba su libreta del delantal, le dijo que le traería el mejor cappuccino del café, bien caliente, para que el calor sacara el frío de sus manos y de sus pensamientos. Antes de que él preguntara el precio, añadió con ligereza que ese correría por su cuenta. Sus ojos se abrieron con incredulidad y balbuceó que no era necesario, pero ella lo interrumpió con una media sonrisa juguetona, diciendo que sabía que no era necesario, pero quería hacerlo, porque nadie debería estar frío y con hambre en un día así si ella podía evitarlo. Antes de que él pudiera protestar de nuevo, se alejó con paso firme, acostumbrada a equilibrar bandejas y temperamentos al mismo tiempo. Él la observó irse, notando cómo saludaba a otro cliente con el mismo respeto, cómo no inclinaba más la cabeza ante trajes caros ni sonreía más amplio ante joyas brillantes. A su alrededor, el ruido del café volvió lentamente, pero ya no sonaba intimidante. El recuerdo de su sonrisa lo envolvió como el primer sorbo de algo tibio después de un día amargo. Por primera vez desde que había escapado de la tormenta, no se sintió un intruso, sino alguien visto y aceptado. Detrás del mostrador, Sofía aún podía sentir las miradas críticas en su espalda mientras preparaba el cappuccino, pero mantuvo la cabeza en alto y las manos firmes. Que miraran todo lo que quisieran, ellos podían quedarse con su orgullo pulido. Ella ya sabía de qué lado estaba. Sofía regresó después de unos minutos llevando una bandeja con un cappuccino humeante, una generosa porción de pastel de manzana coronada con helado que se derretía lentamente y una servilleta doblada con cuidado junto al plato. Colocó todo sobre la mesa con una precisión delicada, como si atendiera a alguien importante, no por dinero o estatus, sino porque creía que toda persona merecía dignidad. Mientras acomodaba los elementos, hizo algo en silencio, casi por instinto, con un pequeño movimiento oculto detrás del postre, deslizó un billete doblado de $5 debajo del plato, asegurándose de que él pudiera tomarlo discretamente sin atraer atención. No lo hizo por lástima, lo hizo porque la bondad era un hábito que nunca abandonaba. Inclinándose ligeramente, le susurró que no era mucho, pero suficiente para comer algo decente más tarde, y le recomendó un lugar económico de sándwiches a 2 cuadras. El hombre miró los $5 como si fueran algo irreal, luego la miró a ella, y algo cambió en su expresión. Sus ojos se llenaron de profundidad, sorpresa, gratitud, algo crudo y sincero que pocas personas mostraban. Con una voz temblorosa, le dijo que no tenía por qué hacerlo, y ella respondió simplemente que lo sabía, pero que todos necesitaban a alguien que se preocupara, aunque fuera en cosas pequeñas. Le extendió la mano y se presentó como Sophie Bennet, diciéndole que era bienvenido cuando quisiera y que no prestara atención a las miradas juiciosas porque no significaban nada. Él estrechó su mano y se presentó como Tyler, y ella sonrió con calidez antes de volver a su ritmo acelerado de trabajo. Tyler permaneció sentado, pasando los dedos sobre el billete doblado, observándola moverse por el café con pasos ligeros, sonrisas genuinas y una gracia que parecía fuera de lugar en un entorno tan pulido. Lo que Sophie no sabía era que el hombre al que había ofrecido café gratis y $5 no era un viajero perdido ni un mochilero con dificultades, era Tyler Ashford, multimillonario dueño de toda la cadena Café McNaffy, un hombre que había entrado disfrazado en esa sucursal para observar cómo trataba el personal a los clientes sin saber quién era él. Durante meses se había sentido desconectado del imperio que había construido. El negocio había crecido, la marca había florecido, pero él sentía que ya no entendía el mundo al que servía. Demasiadas personas lo trataban como una cuenta bancaria, demasiadas conversaciones sonaban ensayadas, demasiadas sonrisas estaban pintadas solo por su dinero.
Así que cambió sus trajes por ropa gastada y salió a las calles bajo la lluvia buscando algo real, algo honesto. Y ese día lo encontró en una camarera que lo defendió sin dudar. Al dar el primer sorbo del cappuccino, comprendió que no era solo el calor de la bebida lo que lo reconfortaba, sino el calor de su amabilidad. Por primera vez en años, sonrió de verdad. Mientras tanto, Sophie se movía por el café con el ritmo que había perfeccionado. Entregaba pedidos, soportaba quejas, limpiaba mesas y forzaba sonrisas educadas para clientes que chasqueaban los dedos como si fueran realeza. En una mesa, un ejecutivo le hizo señas con impaciencia sin levantar la vista del teléfono. Cuando se quejó de que su café estaba frío y exigió un reemplazo sin cortesía alguna, Sophie contuvo su irritación y respondió con profesionalismo. Al pasar junto a la mesa de Tyler después de eso, murmuró en broma que necesitaba poderes mágicos para clientes imposibles, provocando en él una risa suave. Algo en esa risa la sorprendió, no era forzada ni tensa. Era auténtica, como la risa de alguien que no había tenido motivos para sonreír en mucho tiempo. Regresó brevemente a su mesa, bromeando sobre clases de magia para camareras, y Tyler se sintió atraído por la facilidad de su humor. Pero bajo las bromas, la observaba de cerca, su ingenio rápido, el cansancio que intentaba ocultar, la paciencia que mantenía a pesar de que la trataban como si fuera invisible. Cuando él preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando allí, ella respondió, 3 años, con un encogimiento de hombros, como si no fuera nada. Pero él sintió el peso real detrás de esas palabras. Sophie no pertenecía a un lugar donde la amabilidad se trataba como una moneda para obtener propinas. Merecía algo más brillante, algo más grande, algo que combinara con la chispa que llevaba dentro. Su conversación se interrumpió cuando una clienta de mediana edad, cubierta de joyas pesadas, empezó a reprender a Sophie por una rebanada de pastel, insistiendo en que ella había pedido uno sin azúcar. Sophie reemplazó el postre con calma mientras susurraba para sí misma que la cárcel no valía la pena, un comentario que hizo que Tyler estallara en una risa genuina. Esa risa, lo suficientemente fuerte para atraer algunas miradas, calentó algo dentro de Sophie también. Más tarde regresó y se sentó frente a él por un breve descanso, quitándose discretamente un zapato bajo la mesa para aliviar sus pies adoloridos. Volvió a bromear sobre sus poderes de hechicera, haciendo que Tyler sonriera a pesar de sí mismo. Cuando mencionó su sueño de abrir una cafetería-librería, un lugar acogedor donde a nadie le importaran las apariencias, donde el café fuera accesible y donde la gente pudiera sentirse como en casa, él sintió un tirón en el pecho. Su sueño era simple pero hermoso, y pertenecía a un mundo que él había olvidado que existía. Ella le contó que necesitaba $50,000 para empezar, pero que a su ritmo no lo lograría hasta el año 2095, bromeó. Cuando él preguntó por qué no pedía un préstamo, Sophie soltó una risa pequeña y cansada. Los bancos no prestaban a personas como ella, con poco crédito, varios trabajos y sueños más grandes que sus cuentas. Tyler escuchó en silencio. Tenía el poder de construir su sueño en un instante, pero no podía revelarlo todavía, no sin poner en riesgo la frágil confianza que estaba creciendo entre ellos. Solo le dijo que su sueño sonaba increíble. Y ella sonrió, una curva suave y sincera que él supo que quería volver a ver. Antes de que ella regresara al trabajo, lo miró con curiosidad. Algo en él no encajaba con la historia que contaba. Algo en su postura, en cómo elegía las palabras, insinuaba una vida muy lejos de las calles. Pero Sophie no insistió. Solo dijo que si él quería, ella le enseñaría a moverse en el mundo de los ricos, bromeando que sería divertido convertir a un mochilero afortunado en alguien que al menos supiera usar un tenedor de pescado. Tyler rió, y en ese momento algo dentro de él cambió otra vez. Aún no lo sabía, pero ese fue el comienzo de algo que transformaría sus vidas para siempre. Cuando Sophie terminó su turno 2 horas después, salió por la puerta trasera del Café Magnafi con unos vaqueros gastados y una blusa sencilla, el cabello recogido en una coleta suelta. Esperaba que Tyler se hubiera ido hacía tiempo, en esa ciudad casi nadie esperaba por nadie, y mucho menos por una camarera, pero allí estaba él, en la acera, aún con la ropa empapada,
sosteniendo la camisa de segunda mano que ella había elegido para él con una expresión sorprendentemente paciente. ¿De verdad esperaste?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y algo más cálido brillando en sus ojos. Por supuesto, respondió él con una pequeña sonrisa. No todos los días alguien se ofrece a enseñarme a ser, como era, un mochilero que sabe usar un tenedor de pescado. Ella rió, echándose el bolso al hombro y haciéndole señas para que la siguiera. La lección 1 empieza ahora. Caminaron por calles concurridas hasta que Sophie lo llevó a una tienda de segunda mano llena de percheros desordenados y luces fluorescentes. Declaró que ese era el verdadero corazón de Nueva York, donde la gente aprendía a sobrevivir con poco presupuesto. Tyler la observó moverse entre perchas con la habilidad de quien ha buscado tesoros en ropa usada toda su vida. Ella encontró una camisa azul faltándole un botón y unos vaqueros oscuros casi nuevos, insistiendo en que se los probara. Cuando él salió del restaurante italiano en Brooklyn, presentando con orgullo un cupón arrugado que hizo que Tyler sonriera como un niño. Compartieron lasaña, pan de ajo y ensalada, y Sophie le enseñó cómo comportarse en cenas elegantes, cómo sostener los cubiertos, cómo girar el vino, cómo hacer comentarios sin sentido como notas amaderadas con un toque de cereza silvestre, todo con una elegancia exagerada que hizo a Tyler reír hasta dolerle el pecho. También le explicó que la finura no provenía del dinero, sino de la confianza, la observación y el encanto, habilidades que cualquiera podía aprender si prestaba atención. Cuanto más le enseñaba, más la admiraba. Ella no tenía nada, pero hacía que todo a su alrededor se sintiera lleno. No tenía riqueza, pero se movía con una autenticidad que nadie podía fingir. Después del almuerzo, Sophie lo llevó a un supermercado y le enseñó a comprar alimentos económicos, comparar precios, elegir marcas genéricas y usar cupones. Tyler empujaba el carrito mientras ella lo llenaba con pasta, conservas, huevos y especias, explicándole cómo estiraba cada dólar para preparar comidas mejores que las de restaurantes caros. Ahorró $6 en total y lo celebró como si hubiera ganado un premio. Luego lo llevó a su diminuto apartamento, tan pequeño que apenas cabían 2 personas en la cocina al mismo tiempo. El lugar era viejo pero impecable, lleno de plantas y muebles de segunda mano acomodados con calidez. Ella le mostró cómo cocinar carbonara desde cero, regañándolo en broma cuando casi convertía los huevos en revuelto, guiando sus manos con las suyas hasta que el plato quedó perfecto. Comieron juntos en su mesita mientras una vela parpadeaba entre ellos, creando una intimidad inesperada. Tyler sintió que algo se movía otra vez en su pecho, algo que aún no sabía nombrar. Cuando preguntó por qué lo ayudaba, Sophie le contó sobre un desconocido que una vez la ayudó cuando estaba arruinada y asustada, dándole $20 y pidiéndole que algún día pagara hacia adelante. Ella solo cumplía esa promesa. Más tarde, le mostró cómo caminan los ricos, mentón arriba, hombros atrás, dramáticos y seguros, lo que hizo a Tyler reír sin control mientras ella desfilaba por el pequeño apartamento como una modelo de pasarela. Al caer la tarde, él no quería que el día terminara, no quería que el calor entre ellos se apagara. Fuera de su puerta, ella le dijo que lo esperaría mañana a la misma hora para más lecciones. Cuando él se marchó, llamó de inmediato a su asistente para cancelar todas sus reuniones de la semana. Tenía algo más importante que hacer, aunque aún no lo admitiera completamente. A la mañana siguiente, Sophie despertó más temprano de lo habitual, extrañamente emocionada. Intentó convencerse de que solo se trataba de enseñarle nuevas habilidades a Tyler, pero su corazón latía demasiado rápido como para creerlo. Encontró a Tyler esperando afuera de su trabajo, recién afeitado, con la ropa de segunda mano que ella eligió, luciendo más como un hombre redescubriendo la vida que como un multimillonario disfrazado de mochilero. Ella lo llevó a nuevas aventuras, ferias callejeras donde le enseñó a negociar, parques donde lo acostumbró al helado de $3, tiendas donde le mostró vinos económicos y una charcutería tranquila donde armó una canasta de picnic de $40 con queso, fruta, pan y una botella de prosecco de $9. En Central Park, se sentaron sobre una manta bajo el sol poniente, hablando de sueños, miedos y vida como si se conocieran desde años atrás. Tyler quiso decirle la verdad entonces, viendo cómo la luz dorada iluminaba su rostro,
pero el miedo a perderla le cerró la voz. Sophie sentía que él escondía algo, pero no preguntó. Se recostaron lado a lado en el césped mirando aparecer las estrellas, y fue allí, en ese silencio compartido, donde Tyler entendió que no solo lo atraía su amabilidad, se estaba enamorando. Y sabía que cuando ella descubriera la verdad, ese amor podría romperse en pedazos. Una semana pasó en un hermoso borrón, lleno de pequeños momentos que se unieron en algo que ni Sophie ni Tyler podían nombrar aún. Cada mañana después de su turno, Sophie aparecía con nuevas lecciones, como regatear con vendedores ambulantes fingiendo sorpresa ante precios absurdos, como identificar las mejores ofertas en los mercados de pulgas, como moverse por librerías de segunda mano con el instinto de una cazadora de tesoros. Tyler la seguía a todas partes, adaptándose a su mundo con sorprendente facilidad, cargando bolsas de tiendas de segunda mano, comiendo tacos de puestos callejeros con verdadero entusiasmo y riendo más en 7 días que en 7 años. Pero bajo toda esa risa, la culpa se enroscaba más hondo en él, mientras más se encariñaba con ella, más dolorosa se volvía la verdad. Estaba mintiendo sobre todo, su identidad, su dinero, su propósito, y cada sonrisa que ella le regalaba le parecía un obsequio frágil que no merecía. Quiso confesárselo muchas veces, pero cada vez que lo intentaba, Sophie lo miraba con esos ojos abiertos y desprotegidos, y las palabras morían en su garganta. No quería perderla. No quería que la amabilidad que ella le daba se convirtiera en frialdad. No quería ver desvanecerse su sonrisa por su culpa. Mientras tanto, Sophie pensaba en Tyler más de lo que quería admitir. Le gustaba cómo escuchaba, de verdad escuchaba. Le gustaba que nunca actuara superior, que no se incomodara con presupuestos, cupones o comida barata. Le gustaba que se maravillara con pequeñas alegrías a las que ella hacía tiempo se había acostumbrado. Y cada vez que él reía, algo cálido florecía dentro de ella. Aún así, había algo en el que no encajaba. Se movía con la silenciosa confianza de alguien que había vivido otra vida, alguien que no estaba roto por la pobreza, alguien que había visto más de lo que decía. Sus palabras, su postura, la manera en que notaba detalles, no coincidían con la historia de un hombre que vivía con tan poco. Ella pensó que quizás estaba avergonzado de su pasado, que tal vez lo había perdido todo, que ocultaba algo doloroso. Nunca imaginó la verdad. Una tarde, mientras recorrían una feria callejera, Sophie encontró una copia gastada de Orgullo y Prejuicio, su libro favorito. Lo sostuvo con tanta ternura que Tyler lo compró sin dejar que protestara, insistiendo en que era un regalo de su peor, o quizás mejor, estudiante. Sus mejillas se tiñeron de rosa, y Tyler guardó ese momento en su corazón con silenciosa reverencia. Más tarde ese día, mientras comían helado de $3, Tyler recibió llamadas urgentes de su asistente, llamadas que ignoró. Sophie lo notó y le preguntó por qué no contestaba si podía ser importante, pero él dijo que nada era más importante que estar allí con ella. Ella lo miró entonces como si viera algo más profundo, algo oculto. No dijo nada, pero la duda se le quedó en la mente. Al atardecer, lo llevó a un edificio abandonado, polvoriento, con tablones en las ventanas, olvidado por la ciudad. Apretó sus manos contra el vidrio y susurró que ese era su sueño, su futura cafetería-librería. Describió los estantes, la chimenea, los sillones suaves, el olor de páginas cálidas y café asequible, la gente que vendría no para presumir, sino para pertenecer. Tyler se quedó a su lado, abrumado. Ella no sabía que el edificio costaba una pequeña fortuna. No sabía que él podía comprar 10 de esos con menos esfuerzo del que ella dedicaba a, no el mochilero desaliñado. No el humilde aprendiz. Sino Tyler Ashford, multimillonario dueño de 12 cafés de lujo, incluido aquel donde ella trabajaba. Su respiración se cortó, su pulso se disparó y la bandeja cayó de sus manos, estrellándose contra el suelo. Los capuchinos se derramaron por el mármol, las tazas se hicieron añicos y todo el café quedó en silencio. Miradas se volvieron, susurros estallaron, pero Sophie no oyó nada. Su mundo giró entre incredulidad, humillación y traición mientras veía el titular gritando su nombre y su riqueza. Todo encajó. El edificio. La generosidad.
La duda. Las mentiras. El disfraz. El hombre en quien había empezado a confiar no era un mochilero, era su jefe multimillonario. El café se volvió asfixiante. Sophie se arrancó el delantal y salió corriendo a la calle, incapaz de dejar de temblar. Vagó por la ciudad durante horas, repasando cada momento que habían compartido bajo la luz aguda de la mentira. Cuando finalmente terminó sentada frente al edificio abandonado, con lágrimas cayendo sin control, se sintió pequeña, más pequeña de lo que se había sentido en años. Fue entonces cuando una mujer mayor llamada Dorothy se sentó a su lado y la animó suavemente a contar la verdad. Dorothy escuchó con atención y luego hizo una pregunta simple: ¿en todo ese tiempo con él, alguna vez sentiste que no le importabas? Sophie quiso decir que sí, pero no pudo. Recordó su risa, su curiosidad, su ternura. Dorothy puso una mano en su hombro y dijo que la bondad no era falsa solo porque alguien tuviera dinero. Los errores eran errores, pero las intenciones también importaban. Y solo Sophie podía decidir qué venía después, no su ira, no su orgullo, no su dolor. Esa noche, Sophie escribió un mensaje: encuéntrame mañana. Café McNaffy. Antes de abrir. Me debes la verdad. Tyler respondió al instante: ahí estaré. Gracias. A la mañana siguiente, mucho antes de que la ciudad despertara por completo, Sophie estaba de pie frente al café McNaffy, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, no para darse calor, sino para evitar que sus emociones se desbordaran antes de que él llegara. El cielo estaba pálido, las calles inusualmente silenciosas y el aire pesado con el peso de lo que debía decirse. Exactamente a las 8 de la mañana, Tyler apareció, caminando hacia ella con pasos vacilantes, sin su traje de multimillonario ni su disfraz de mochilero. Llevaba algo intermedio, una camisa sencilla, vaqueros oscuros y una expresión marcada por noches sin dormir. Sus ojos rojos, la mandíbula tensa y, por primera vez, parecía un hombre despojado de todo excepto de una honestidad cruda. Sophie, dijo suavemente al llegar. Tyler, respondió ella con voz firme, aunque su corazón golpeaba dolorosamente. ¿O debería decir señor Ashford? Él se estremeció ante el título, pero no discutió. Abrió la puerta del café con dedos temblorosos, por supuesto que tenía una llave, era el dueño, y se hizo a un lado para que ella entrara primero. Sophie entró sin mirarlo, cruzó los brazos de nuevo y se detuvo en medio del local vacío. El silencio era aplastante. Explica, dijo girándose hacia él. Y esta vez, sin historias, sin disfraces, sin verdades a medias. Solo tú de verdad. Tyler inhaló tan profundamente que sus hombros temblaron. No intentó acercarse. No intentó suavizar el momento con encanto. Se quedó donde estaba, como un hombre a punto de perder lo más importante de su vida. Lo contó todo, que estaba agotado de ser tratado como un cajero automático, que se había disfrazado para encontrar a alguien que se preocupara por quién era y no por lo que tenía, que entró al café sin esperar nada, y que ella lo había sorprendido con su bondad desde el primer instante en que lo defendió. Sophie no dijo nada. Su expresión no se ablandó. Él continuó, con la voz quebrándose en bordes que normalmente mantenía afilados. Admitió que mintió, que había sido un cobarde, que debió decirle la verdad muchas veces. Los ojos de Sophie brillaron, pero mantuvo la voz estable cuando le preguntó por qué no se lo dijo durante el picnic, o cuando ella le mostró el edificio, o cuando cocinaron juntos. Su respuesta fue simple y devastadora: tenía miedo. Miedo de que ella lo mirara diferente. Miedo de que la calidez en sus ojos se volviera fría. Miedo de perder la única conexión genuina que había sentido en años. Nunca pensé que fueras ingenua, dijo Tyler en voz baja. Pensé que eras extraordinaria. Sophie se apartó, con la respiración temblorosa. Me hiciste sentir una idiota, dijo. Todas esas lecciones. La ropa. Los cupones. Las comidas que yo pagué. Me dejaste enseñarte cosas que ya sabías.
Tyler dio un paso adelante, el dolor reflejándose en su rostro. No la sabía, dijo suavemente. No de verdad. No sabía disfrutar de las cosas pequeñas. No sabía reír por un helado de $3. No sabía sentirme humano. Tú me enseñaste más de lo que imaginas. La ira de Sophie vaciló, pero no se quebró. Exigió saber sobre el edificio, si había sido él, si había intentado comprar su sueño como un regalo fácil para limpiar sus culpas. Él lo admitió. Sí, lo compró. Sí, quería ayudar. Sí, estaba equivocado. La voz de Sophie se quebró cuando lo acusó de quitarle el camino, el logro, la lucha que ella misma quería recorrer. Le dijo que él no entendía el verdadero esfuerzo, el verdadero miedo, las verdaderas limitaciones. Tyler recibió sus palabras como golpes, sin defenderse, sin desviar nada, solo aceptando, porque sabía que tenía razón. Admitió que no entendía su mundo, pero que ella le había mostrado partes de él, y que las valoraba más de lo que ella sabía. Y entonces, sin dudar, dijo que se había enamorado de ella, no de la idea de ella, no de la historia, sino de ella, la mujer que llevaba la bondad en los bolsillos como si fuera cambio suelto. La respiración de Sophie se cortó, lágrimas resbalando por sus mejillas. Dijo que no sabía si podía confiar en él otra vez, que no sabía separar la mentira de la verdad, que no sabía si el mochilero que tanto le había gustado siquiera existía. Tyler dijo que esa versión era real, solo enterrada bajo riqueza y muros que ya no quería. Cuando ella dijo que necesitaba tiempo, Tyler aceptó al instante. Sin presión, sin mensajes, sin sorpresas. Las 2 semanas siguientes se extendieron como días fríos de invierno, lentos, pesados y dolorosamente silenciosos. Sophie regresó a trabajar en Café McNaffy porque las cuentas no esperaban al desamor, pero cada turno se sentía distinto ahora. Evitaba mirar la esquina donde Tyler solía sentarse, evitaba la puerta por donde él había entrado empapado aquella primera vez, evitaba la ventana donde él se apoyaba mientras esperaba a que ella terminara el turno. Él cumplió su promesa, ni llamadas, ni mensajes, ni apariciones sorpresa. Ni una sola vez lo vio pasar. Y de algún modo, eso dolía más. Richard, confundido pero obedeciendo órdenes de arriba, le dijo que seguiría trabajando como siempre, sin tratos especiales ni cambios. Durante los días siguientes, Sophie se movió como un fantasma, educada y profesional, pero sin la chispa que antes aportaba al café. Se sorprendía pensando en Tyler en momentos inesperados, cuando veía a alguien girar una taza de café, cuando pasaba por una tienda de segunda mano, cuando un cliente chasqueaba los dedos con impaciencia. Intentó odiarlo, de verdad lo intentó, pero el odio no echaba raíces. Porque bajo la mentira, recordaba al hombre que escuchaba, que reía, que se asombraba genuinamente de su mundo. Mientras tanto, Tyler se mantenía alejado como prometió, pero no desapareció. Cada mañana iba a sus oficinas con ojeras profundas, pero trabajaba más duro que nunca, cambiando políticas en todas las sucursales de Café McNaffy, aumentando salarios, ofreciendo beneficios y estableciendo reparto de ganancias para empleados. Cada decisión estaba influenciada por lo que había aprendido de Sophie, personas reales, esfuerzo real, vidas reales. Su asistente le dijo que se comportaba como un hombre completamente distinto. Tyler no lo negó. Solo respondió que por fin intentaba ser quien siempre debió ser. Pero cada noche regresaba a un ático vacío que se sentía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado hueco. La extrañaba. No de una forma dramática de cuento, sino con un dolor silencioso que lo seguía a todas partes. Extrañaba sus bromas, su calidez, su honestidad, su habilidad de encontrar alegría en cosas pequeñas. Extrañaba ser visto como un hombre, no como una fortuna ambulante. Sophie, por su parte, lidiaba con su propia tormenta. Intentó distraerse con trabajo, cocina, limpieza, pero nada detenía la soledad. Una noche, mientras caminaba a casa, recibió una llamada de un banco informándole que alguien había abierto una cuenta a su nombre con $300,000. Furiosa, creyó que era Tyler rompiendo su promesa,
pero cuando lo llamó, él insistió en que no había sido él. Lo juró por su vida. Y Sophie, aunque herida, supo instintivamente que decía la verdad. Resultó ser dinero de su padre, quien había visto fotos de Sophie y Tyler en internet e intentó arreglar las cosas lanzándole dinero. Tyler lo detuvo de inmediato. Sophie le agradeció, pero al colgar se sintió más confundida que antes. Él había mentido, sí, pero también estaba intentando, sinceramente, respetar sus deseos. A la mañana siguiente, Sophie regresó al café solo para descubrir que el video del momento en que soltó la bandeja se había vuelto viral, millones de vistas de la noche a la mañana, comentarios de desconocidos juzgándola sin saber nada de su vida. La empresa entró en pánico y, pese a la compasión de Richard, Sophie fue despedida. Contuvo las lágrimas hasta llegar a casa, donde se derrumbó en los brazos de sus compañeras de piso. Durante 3 días casi no salió del sofá, aferrada a mantas y a comedias viejas, llorando todo lo que había perdido. Su trabajo. Su paz. Su privacidad. Tyler. Al 4.º día, Dorothy, la mujer mayor del edificio abandonado, irrumpió en su apartamento y la arrastró fuera de su autocompasión. La obligó a ducharse, vestirse y acompañarla a una pequeña cafetería en Brooklyn llamada Java Dreams, administrada por la sobrina de Dorothy. La contrataron al instante. El café no era glamuroso, pero sí cálido, amable y honesto, justo lo que Sophie necesitaba para volver a respirar. Una semana después, mientras servía café a un hombre mayor que leía el periódico, la puerta se abrió, y entró Tyler. Sophie casi dejó caer la cafetera. Él llevaba una camiseta sencilla y vaqueros, luciendo nervioso de un modo que ella nunca había visto. La saludó con suavidad, pidió el café más barato del menú y solicitó 5 minutos de su tiempo si podía dárselos. Sophie dudó, dividida entre querer evitarlo y querer escucharlo. Decidió sentarse. Y por primera vez desde que todo se rompió, Tyler le habló no como un hombre intentando explicarse, sino como alguien que había cambiado. Le dijo que la extrañaba. Le dijo que había donado la mitad de su fortuna y abierto centros comunitarios. Le dijo que había cambiado su modelo de negocio por lo que ella le enseñó. Le dijo que aprendió que el lujo no significaba nada si no se trataba bien a las personas. Luego reveló algo que rompió la última capa de su enojo: había reescrito el lema de Café McNaffy y lo había impreso en cada tienda: el lujo está en cómo tratamos a la gente, no en lo que tenemos. Sophie lloró, lágrimas silenciosas y temblorosas. Le hizo la pregunta más difícil: si nos hubiéramos conocido normalmente, tú rico, yo camarera, ¿alguna vez me habrías visto? Tyler pensó con cuidado antes de responder. Antes de conocerte, tal vez no. Pero ahora te vería siempre. Porque ya sé quién eres. Y me enamoré de esa mujer. El corazón de Sophie se abrió, no por dolor, sino por verdad. Dijo que necesitaba más tiempo. Tyler aceptó. Y luego, con una promesa tranquila, dijo que aparecería todos los días a las 3 de la tarde, tomando café horrible y comiendo el mismo pastel, mientras ella se lo permitiera. Y lo hizo. Cada día. Todos los días. Nunca presionó. Nunca apresuró nada. Solo esperó, con paciencia, humildad y amor. Y poco a poco, los muros de Sophie comenzaron finalmente a suavizarse. Durante 3 semanas, cada tarde exactamente a las 3 de la tarde, Tyler entró en Java Dreams con la misma sonrisa suave, pidió el café más barato y la misma rebanada de pastel, y esperó pacientemente mientras Sophie terminaba de atender a los clientes. Nunca pidió más que unos minutos de su tiempo, nunca la presionó por respuestas, nunca intentó acelerar la sanación que ella necesitaba desesperadamente. Algunos días ella se sentaba con él 5 minutos, otros 15, y otros simplemente le hacía un gesto desde el otro lado del local, demasiado confundida o abrumada para hablar. Pero Tyler siempre se quedaba, firme como un latido, constante como el atardecer, y poco a poco, algo dentro de ella comenzó a suavizarse. Veía cómo él escuchaba, de verdad escuchaba, sin la arrogancia de alguien acostumbrado a obtener lo que quiere.
Veía la humildad en su postura, en su sencillez, en la forma en que trataba a todos en la cafetería con el mismo respeto. Veía los cambios que había hecho, no para impresionarla, sino porque realmente había aprendido de su mundo. Un viernes por la tarde, la cafetería estaba más tranquila de lo habitual. La luz dorada entraba por las ventanas, haciendo brillar el polvo en el aire como pequeñas chispas flotantes. Sophie limpiaba la barra cuando Tyler entró, pero esta vez llevaba algo, un sobre blanco sencillo. Su corazón dio un vuelco. Él lo dejó suavemente sobre el mostrador. «Tengo algo para ti», dijo. Sophie frunció el ceño, precavida. «Si esto es dinero», advirtió, «te juro que te lanzo café hirviendo». Él rió en voz baja. «No es dinero. Es algo mejor. Por favor, ábrelo». Contra su mejor juicio, lo hizo. Y cuando vio los documentos dentro, el aliento. «¿Qué quieres decir con que me lo gané?». Tyler explicó todo, el video viral que capturó su dolor, los 3 millones de vistas, las reglas de monetización, los derechos legales que ella tenía para reclamar ganancias por el uso de su imagen sin permiso. Le dijo que presentó la reclamación en su nombre porque ella no sabía que tenía derecho a hacerlo. El acuerdo había llegado hacía unos días, $320,000. Los ojos de Sophie se llenaron de incredulidad. «¿Esto es real?». «Completamente real», respondió él. «Es tu dinero. Legalmente tuyo. Yo solo manejé el papeleo». Hizo una pausa, su voz suavizándose. «Lo usé para comprar el edificio a tu nombre». Sophie cayó en una silla, con las rodillas débiles. Durante tanto tiempo, su sueño había sido inalcanzable, algo flotando en el horizonte de una vida que no podía pagar. Ahora estaba entre sus manos temblorosas, sólido e innegable. «Aún necesito dinero para renovaciones, inventario, todo», susurró. «Entonces consigue un préstamo como dueña de propiedad, como empresaria», dijo Tyler. «Los bancos te tomarán en serio ahora. Puedes construir esto a tu manera». La garganta de Sophie se apretó dolorosamente. «¿Hiciste todo esto por mí?». «Lo hice porque era lo correcto», dijo. «Y porque te amo». Y amar a alguien significa ayudarlo a alcanzar sus sueños, no comprar esos sueños por él. Sophie apretó los papeles contra su pecho, abrumada por una oleada de emociones, esperanza, miedo, gratitud y algo que había intentado encerrar pero ya no podía negar. Poco a poco, entre respiraciones temblorosas, susurró las palabras que había temido durante semanas. «Te perdono». Tyler se quedó inmóvil. «¿Qué?». «Te perdono», repitió ella, levantándose. «Por la mentira, por el dolor, por todo. Porque cambiaste. Porque lo intentaste. Porque la vida es demasiado corta para construir prisiones con el orgullo». La respiración de Tyler se entrecortó, la esperanza iluminando sus ojos por primera vez en semanas. «Sophie», ella dio un paso hacia él. «Y yo también te amo», dijo en voz baja. «Amo al mochilero. Amo al multimillonario. Amo al hombre que aprendió a comer carbonara barata y al que dona la mitad de su fortuna. Amo todas tus versiones». Tyler no le dio tiempo a decir más. Acortó la distancia en 3 pasos largos y la besó, un beso lleno de semanas de dolor, anhelo, arrepentimiento y perdón. Cuando por fin se separaron, riendo y llorando al mismo tiempo, Tyler tomó su rostro entre las manos y susurró, «Cásate conmigo». Sophie parpadeó, sin aliento. «¿Eso es una propuesta o una orden?». «Una propuesta desesperada», dijo él con una risa entrecortada, «de un hombre que no quiere pasar otro día sin ti». Ella apoyó su frente en la de él. «Entonces mi respuesta es sí», susurró. «Pero con una condición». «Cualquier cosa». «Nada de boda millonaria», dijo firmemente. «Quiero algo real. Sencillo. Con la gente que importa». «Hecho», prometió él sin dudar. Desde la puerta de la cocina, Rachel estalló en aplausos, sobresaltándolos.
El hombre mayor de la esquina se unió levantando su taza. Y de pronto, toda la cafetería, pequeña, cálida y honesta, se sintió como el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo construido no sobre mentiras o disfraces, sino sobre verdad, perdón y un amor que se negó a rendirse. Meses después, en una luminosa mañana de primavera llena de suave luz y tibieza, Sophie Bennet se convirtió en Sophie Ashford en una boda que era exactamente lo que siempre había querido, sencilla, real y llena de amor en lugar de lujo. La ceremonia no tuvo lugar en una mansión ni en un salón de baile, sino dentro del recién renovado Café McNaffy, el lugar donde había comenzado su extraordinario viaje y donde sus corazones habían chocado por primera vez. Sophie llevaba un delicado vestido de encaje y sostenía un ramo de margaritas, mientras Tyler vestía un traje modesto combinado con los mismos tenis desgastados que llevaba aquel día lluvioso en que ella lo conoció. Para recordar dónde empezamos, dijo con una suave sonrisa. Los invitados eran una mezcla perfecta de sus mundos entrelazados. Dorothy se sentó orgullosa junto al antes intimidante padre multimillonario de Tyler, quien ahora lucía sinceramente conmovido por la mujer que había transformado a su hijo. Amanda, sin pretensiones esta vez, llegó con su nuevo novio, un maestro de escuela pública que la adoraba. Rachel revoloteaba organizando todo con una energía alegre. La señora Julieta horneó el pastel de boda, 3 capas de perfección casera, y el señor Benedetti aportó vinos de menos de $10, tal como Sophie insistió. Cuando llegó el momento de los votos, Sophie habló primero, con la voz temblorosa de emoción. Tyler, el día que entraste a ese café empapado, pensé que estaba ayudando a un desconocido. Pero fuiste tú quien me ayudó a creer de nuevo en la bondad, en los comienzos inesperados, en las segundas oportunidades. Prometo amarte en los momentos de champán y en los momentos de café de $5, en los días de comodidad y en los de lucha, porque tú eres mi verdadero lujo. Tyler se secó las lágrimas antes de hablar. Sophie, tú me enseñaste que la verdadera riqueza no es el dinero, sino los momentos, la risa, las comidas compartidas y la bondad. Me recordaste lo que significa estar vivo. Prometo dedicar mis días a convertirme en el hombre que me ayudaste a redescubrir y a amarte más de lo que jamás imaginé posible. Cuando se besaron, la sala estalló en aplausos. La recepción fue cálida y alegre. Tyler le entregó